En medio de una crisis imparable, galopante, se adivina un futuro, el de Navarra, que está por escribir, aunque su hoja de ruta ya está trazada. Se llama Moderna. Y Moderna es un plan elaborado por el Gobierno de Navarra, por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, por la Confederación de Empresarios de Navarra y las universidades pública y privada, que define cómo va a ser el desarrollo social y económico de Navarra entre los años 2010 y 2030. 20 años en los que se pretenden generar 77.000 puestos de trabajo vinculados de manera fundamental a los tres ámbitos estratégicos en los que se fundamenta este plan: el medioambiental, el ligado al ámbito de la salud y al talento de las personas. Un mastodóntico reto que se encarga de dirigir un filósofo, además de economista. Hoy nos queda la palabra para charlar con Fermín Martínez Yoldi, el hombre que tiene en sus manos buena parte de las esperanzas sobre el futuro de Navarra. Fermín Martínez Yoldi, director general de la Fundación Moderna. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Licenciado en Ciencias, doctor en Ciencias Económicas, además de licenciado en Filosofía. ¿En qué medida este último, su faceta como filósofo, le ayuda a entender la dimensión humana de esta economía maltrecha? No sé si llamarla maltrecha, pero de estos tiempos que nos tocan vivir duros, complicados. Pues de un modo muy importante, porque la filosofía es el pensamiento, es la reflexión sobre los acontecimientos, y muchas veces la economía va muy rápida y no hay tiempo para pararse, a reflexionar, a sacar conclusiones, a aprender del pasado. Y en este sentido la filosofía, el pensamiento de tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, de miles de años, pues aporta una visión amplia y una visión también humana, que hace que a mí me ha llevado a comprender que la economía no son números, sino que son personas. Y, por ejemplo, si la economía son personas, estamos ante unos tiempos, desde luego, muy complicados, económicamente hablando, en donde, por dar un dato concreto, aquí más de 50.000 personas, según los últimos datos del Servicio Navarro de Empleo, están en paro. Yo no sé si esto anima o le estimula, por ejemplo, a usted para seguir luchando por tratar de sacar del pozo al frente de la fundación que usted, y de este plan que usted tiene encomendado sacar adelante. ¿Eso es un estímulo o esos datos son un estímulo para seguir hacia adelante, o cómo valora usted ese hecho? Porque incluso en el plan Moderna se contempla la generación de 77.000 empleos en el horizonte 2030, a una medida de unos 5.000 al año. Pues es un estímulo total, porque realmente ahora mismo el problema más importante de nuestra sociedad económico es el empleo. Estas 50.000 personas pues es algo que no nos podemos permitir como economía, y por tanto ya cuando en el 2008, que teníamos una situación de paro sustancialmente mejor, lo definimos como uno de los retos muy importantes, pues con la evolución de la crisis económica, que ha aumentado más que doblado el número de desempleados en Navarra desde el último trimestre de 2007, pues nuestros esfuerzos se concentran ahí. También, como aprendizaje de estos años de crisis, buscamos un empleo sostenible también, ¿no?, en el tiempo, y de un mayor valor añadido, que se corresponda con los niveles educativos, con el capital humano que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, esto es algo que a mí me quita el sueño por las noches y me hace levantarme también pensando cómo vamos a crear estos 77.000 empleos en estos 20 años. Sí, porque por de pronto este año tienen que crearse 5.000, si no luego la rémora continuaría en cuanto a destrucción de empleo, tendría sucesión a lo largo de los años, o por lo menos habría que ser más ambiciosos y generar los que no se han generado este año. Claro. Anualizadamente sí, pero también el plan Moderna es un plan de largo plazo que busca más sentar unas bases sostenibles para el desarrollo. Quiero decir que este año en el entorno del plan se están movilizando ya recursos y proyectos, se va a crear empleo, también otras actividades van a perder empleo,
Por tanto, la creación neta de empleo no sabemos cuál va a ser, pero por descontado que lo que sí se va a hacer es avanzar en la creación de unas bases estructurales sólidas que nos permita en estos 20 años, puesto que el desarrollo económico y las políticas económicas y el Plan Moderna es un plan a largo plazo, tener unas bases sólidas de creación de empleo en el futuro. ¿Le convence la reforma laboral? Bueno, pues la reforma laboral pienso que es un paso importante. Algo había que hacer, porque en España contratar era un problema para los empresarios y esto no puede ser. El sistema que teníamos laboral no incentivaba el trabajo, no incentivaba la contratación, porque los empresarios asumían muchos riesgos al contratar a gente, era un problema. Y tampoco favorecía la entrada de trabajadores que estaban fuera del sistema del mercado laboral en el mercado laboral. Y teníamos situaciones de permanencia de no los mejores trabajadores en las empresas. El sistema debe llevar a esto, sino permanencia de los trabajadores más antiguos, por el coste del despido, por ejemplo, inasumible para muchas empresas. Pienso que el único parámetro, desde luego, en absoluto es el coste del despido. Me parece que es un error focalizar ahí. Me parece que el trabajo es más crear unos incentivos en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la sociedad, para que la gente trabaje mejor y más también. Y en ese sentido, bueno, pienso que es un avance, pero hay todavía mucho que hacer y mucho que reflexionar. También el marco normativo, laboral, es muy importante, pero después es más importante también la ética, la aplicación concreta de esa normativa. Y ahí todos, empresarios, sindicatos y trabajadores. No es un único agente el responsable, sino todos deben aplicar también la normativa con ética, con lealtad y con eficacia. Economía verde, economía de salud, economía del talento son los tres pilares sobre los que se sustenta este Plan Moderna. Concrete un poquito más en estos tres pilares. ¿A qué nos estamos refiriendo y por dónde va a caminar la economía del futuro, el desarrollo del futuro en Navarra? Muy bien, sin duda, estas tres grandes áreas económicas son las áreas de futuro de Navarra. Esto no lo ha dicho el gobierno, no lo han dicho solo las empresas, sino el conjunto de empresas, inversores, trabajadores, el gobierno también. Se ha visto que en estas áreas económicas Navarra puede crear empleo sostenible. Y en la actualidad un empleo sostenible es crear una actividad económica que puede competir internacionalmente y globalmente. Cada una de estas áreas tiene una serie de sectores económicos en los que ya hay empresas trabajando, creando empleo, y en otras hay un futuro, hay gente formada, hay un futuro por realizar. Por concretar, en el área de la economía de la salud, pues tenemos los aparatos médicos, servicios sanitarios y la biotecnología. Son tres áreas de futuro. Los servicios sanitarios ya son una realidad, Navarra es referencia, tenemos aquí un clúster importante público, pero también actividad privada que debe aumentar su actividad y atraer más pacientes a Navarra, de modo que Navarra sea una referencia en la prestación de servicios sanitarios. Esto lo unimos con un área de la economía verde, el turismo, y se pueden crear aquí paquetes muy importantes de turismo sanitario, donde se cree empleo, se crea actividad y vengan personas de fuera a Navarra. Dentro del área de la economía verde encontramos algunos sectores convencionales que han definido que su estrategia pasa por la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, el caso de la automoción, muy importante en Navarra, se ha definido que tendrá futuro nuestra automoción si se enfoca hacia la sostenibilidad ambiental. Y hemos generado el vehículo sostenible, donde hay muchas empresas trabajando conjuntamente en el diseño de una estrategia común. Igualmente la construcción sostenible. Y aquí tenemos también otra área muy importante, que es el sector agroalimentario, que también se enfoca hacia un medio ambiente.
Tenemos aquí también la gestión de los residuos y el medio ambiente, donde Navarra en algunos campos ya es referencia y debe seguir siéndolo. Y por último, en la economía del talento tenemos tres grandes áreas. La educación, comprendido como sector económico competitivo. Navarra puede ser y debe ser referencia en educación y formación. Todo el que quiera formarse debe tener en Navarra actividades, unos nichos, que es lo que hay que definir, donde atraigamos a gente de fuera. La mecatrónica, también, que es esa intersección entre la electrónica, informática y mecánica, que tiene un componente de talento importantísimo. Y por último, los servicios empresariales, que es una actividad también a desarrollar, dado el nivel que tiene nuestra industria. Tenemos que ser capaces de ofrecerle, tenemos ahí ya la demanda, unos servicios empresariales muy avanzados. Entonces, en todas estas áreas el Plan Moderna contempla organizar la economía de un modo cooperativo. Estamos juntando a las empresas de cada uno de estos sectores económicos para generar proyectos colaborativos, de modo que una empresa no vea a la empresa vecina como un competidor, sino que lo vea como un colaborador, y quizá, esto sí, porque también la realidad económica es una realidad competitiva, se compite con China, con Alemania, con otros países, pero en Navarra poder ir a esa competitividad juntos, empresas, universidades, la administración y... Lo que ocurre, señor Martínez, que cuando, o por lo menos de sus palabras y de este pequeño resumen acerca de por dónde van a apuntar los tiros en materia de desarrollo en Navarra, se necesita empleo cualificado, se entiende. Pero ¿qué ocurre con todo ese empleo que se está destruyendo y donde se colocan la mayoría de personas que no tienen esa cualificación que se espera de ellas? ¿Qué ocurre con todas esas personas? Bueno, aquí... ¿Dónde las vamos a colocar? Formación. Esto es importantísimo. Reciclaje. No podemos apostar por áreas económicas que no tienen futuro y mantener artificialmente sectores. Navarra, sus trabajadores, debe dar un salto en cualificación y formación. Por lo tanto, hay que crear el sistema para que esto sea posible. Uno de los objetivos del Plan Moderna, y la educación es el reto prioritario, es aumentar el porcentaje de personas en Navarra con educación superior, del 36 al 54%. Y educación superior no es universidad solo, formación profesional superior. Y perdón que le haga un inciso en este punto, porque sí que es cierto también que estamos asistiendo de manera lamentable a muchos jóvenes, probablemente se está hablando de la generación más formada de la historia, que no encuentran trabajo. Sí, es que la formación no es solo una formación académica, y este es el punto, ¿no? Entonces, se requiere también que cada cual reflexione, opte, defina lo que quiere, ¿no? Y después ponga los medios para ello. Hay una parte importante de la población que efectivamente tiene una capacitación y no encuentra trabajo para ello. Aquí hay que hacer una reflexión también. En Navarra, y el Plan Moderna opta por esto, tenemos que crear las condiciones donde cuando un joven, una persona decide qué va a estudiar, para qué se va a formar, no mire únicamente la salida que eso va a tener en el futuro, ni principalmente, sino mire qué es lo que más le gusta, lo que quiere hacer y para lo que tiene mayor capacidad. Bien. Yo estoy convencido que si las personas van optando por esto, que son sus actividades de máxima productividad, actividades de máximo rendimiento, después en Navarra van a encontrar salida en eso, siempre que la persona opte por eso y se cualifique bien en eso. Y estoy convencido que si las personas optan por lo que quieren y por lo que les gusta, al final encuentran salida en eso. Es un error optar por una carrera, una formación, porque tiene salida. Hay que desplazar el centro no tanto ni solo a lo que tiene salida, sino también a lo que a mí me va, quiero, porque eso crea salida. ¿Qué opina usted de la figura del funcionariado? Bueno, el funcionario pues es un trabajador de la administración pública que tiene unas condiciones especiales. La primera es que accede por oposición.
y hay que comprender a los funcionarios que destinan una gran parte de su tiempo a preparar años de su vida a preparar una oposición. Ese tiempo que se pasa preparando esa oposición ya condiciona a la persona. Después, la persona saca la plaza y tiene un trabajo de por vida. Pienso que depende mucho de la persona. Hay funcionarios que trabajan muchísimo y el hecho de tener una seguridad laboral les ayuda muchísimo y les favorece. Tienen una estabilidad y trabajan muchísimo y bien. Puede haber otros que el tener ese, digamos, trabajo de por vida, pues les lleve a, como a cada cual, a relajarse, a no aportar el máximo. Depende mucho de cada persona. Pienso que en Navarra tenemos buenísimos funcionarios, no siempre bien valorados. Pienso que debería valorarse y bueno, y también pienso que la estabilidad laboral pues es necesaria, pero también son muy importantes unos incentivos para permanentemente mejorar, ¿no? Pienso que en Navarra también, y está relacionado con la cuestión, deberíamos ser capaces de vivir con menores niveles de seguridad. Y ahí ser capaces de vivir bien, contentos. ¿A qué se refiere con menores niveles de seguridad? Sí, pues menores, por ejemplo, no es necesario tener un trabajo para toda la vida, digamos, para sentir una estabilidad. Apostar más por aquello que se cree, ¿no?, en un momento dado, frente a algo que es más seguro. Esto, por ejemplo, con el tema del emprendimiento, es una cosa que venimos reflexionando, que es uno de los puntos muy importantes del Plan Moderna. Hay personas que yo he detectado y que he hablado con ellas, que tienen una idea de empresa, se lanzarían, pero claro, crear una empresa o crear algo propio es mucho riesgo. No tiene, el nivel de seguridad ahí es muy bajo, porque no se sabe si la empresa va a ir bien, no hay unos ingresos asegurados. Estas personas, muchas de ellas, no se lanzan a proyectos que realmente podrían ser grandes éxitos y generadores de empleo en la economía de Navarra. Quizá porque no se les está facilitando las cosas, no hay acceso al crédito, por ejemplo, no hay una cobertura que les invite, a pesar de tener una gran idea, a llevar a cabo esa idea. Eso, hay parte de eso, pero también hay porque no hay una confianza a veces en sí mismo que va a ser capaz de llevar ese proyecto, y en el propio sistema económico que se va a posibilitar eso. Esa es igual la clave, ¿no? Porque estamos hablando y tirando del tópico, ¿no?, de la crisis de confianza. Es decir, que alguien no tiene confianza para consumir y no consume. Alguien no tiene confianza para llevar adelante una idea porque no sabe si le van a facilitar crédito o no sabe si le van a salir bien las cosas, y están las cosas como para aventurarse, y ahí se queda en el cajón esa idea. Por lo tanto, quizás esa es la clave, la crisis de confianza, que uno no termina, de creerse las cosas, y es por donde hay que apuntar, es decir, por generar confianza. No sé si el Plan Moderno está en condiciones de... Claro, esa es la clave y ese es el objetivo del plan, generar confianza, para que las personas, la gente, apueste por crear cosas nuevas y crear nuevas oportunidades. ¿Cómo crear la confianza? Tenemos ya una base muy importante que no tiene ninguna otra región de España, y muy pocas regiones del mundo tienen una unidad en el ámbito político, en el ámbito sindical, las empresas, las universidades. En el Plan Moderna tenemos UPN, PSN, la Confederación de Empresarios, UGT, comisiones, tenemos la Universidad Pública, la Universidad de Navarra, todos ellos en una estrategia conjunta. Es muchísimo ya esa unidad, y esto debe dar confianza. Y tenemos también unos objetivos a largo plazo que nos indican el camino por el que vamos a ir. Son unos objetivos flexibles, pero ahí está la senda. Esto debe dar confianza. ¿Cómo vamos a seguir este paso de crear esta confianza desde la Fundación? Concretando
estas grandes ideas, estas líneas de acción en proyectos, porque creemos que conforme se vayan viendo resultados, esto va a dar la confianza. Pues vayamos a algo concreto, porque recientemente acaba de firmar el Gobierno con el Banco Europeo de Inversiones, digamos que el primer tramo de esas ayudas que se elevan a 250 millones de euros, el primer tramo serían 100 millones de euros, que ahora se van a invertir en proyectos concretos, por ejemplo. Esto es. Ha sido muy importante y es muy importante para generar confianza. ¿Cómo genera confianza esto? Cualquiera que hoy, a día de hoy, tenga en Navarra un proyecto empresarial viable, alineado con el plan, en alguno de estas áreas económicas, de la economía verde, de la economía del talento, de la economía de la salud, puede acceder a esta financiación del Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones financia la mitad del proyecto, hasta un máximo de 12,5 millones de euros. El tope de proyecto está pensado en pequeñas y medianas empresas, hasta proyectos hasta 25 millones. Entonces, ningún proyecto viable en Navarra ya debe quedar sin financiación con esto. Por tanto, está abierto a la presentación de proyectos, pueden presentarlos en la Fundación, en sus entidades financieras que van a canalizar estos recursos del Banco Europeo de Inversiones, y nuestro objetivo es, este año, 2012, generar proyectos por valor de 200 millones, de modo que agotemos en este año los 100 millones del Banco Europeo de Inversiones, de modo que el año que viene nos desembolsarán los 150 restantes. Y si somos capaces de generar proyectos por valor de 500 millones, habrá un nuevo crédito del Banco Europeo de Inversiones, sin duda, en 2013. Entonces, ¿dónde está aquí? Ya no podremos decir que es por falta de financiación. Debemos generar buenas ideas y buenos proyectos. Esa es mi preocupación ahora. Efectivamente, no va a haber problemas de financiación, pero parece ser que es porque el timón precisamente del crédito lo recoge el Gobierno y el resto de agentes que dan forma al Plan Moderna, porque si no, ¿qué se pueden esperar en el exterior? Es decir, bajo el paraguas del Plan Moderna hay crédito, pero es que si uno sale del paraguas del Plan Moderna, se encuentra con que los bancos y cajas no lo están dando. ¿Es esa su percepción también, o no? Bueno, realmente el sector financiero pues está atravesando una situación delicada, y sí que nos llegan proyectos que no tienen financiación. También nos llegan aquí proyectos que no tienen problema de financiación. Los buenos proyectos con rentabilidad, las entidades financieras quieren financiarlos, necesitan financiarlos. A veces faltan esos buenos proyectos con rentabilidad. En otras ocasiones encontramos esos buenos proyectos y no son financiados porque les faltan garantías. Haciendo este diagnóstico entonces del sector financiero es donde entramos con el modelo de financiación del Plan Moderna, por un lado, facilitando liquidez a los bancos. Con los fondos del Banco Europeo de Inversiones, la banca que preste a proyectos en Navarra va a tener esta liquidez, y también cuando los bancos requieren unos niveles de garantías que el promotor del proyecto no puede asumir, vamos a definir también el aval, una aval moderna, una figura de aval, donde el Gobierno también va a asumir parte de las garantías de este proyecto. Más ya no podemos hacer, porque el sector financiero, el sector bancario, las cajas deben asumir riesgos del proyecto, si no, no tendríamos claro el papel de cada cual en la economía. Estamos terminando, señor Martínez Yoldi. Díganos, ¿estamos ante una sociedad excesivamente subvencionada, como se ha calificado desde algunos poderes públicos, o no? Pues yo pienso que ha habido un nivel elevado de subvenciones y de transferencias. Eso está cambiando desde Europa y también desde aquí. En el Plan Moderna, cuando nos vienen promotores, personas con proyectos en busca de una subvención pública, de una ayuda, normalmente les devolvemos la pregunta y les decimos ellos qué pueden aportar. Y porque la iniciativa la tienen que tener, pues no puede tener la iniciativa una subvención o empezar un proyecto por una subvención,
sino por preparar un proyecto estable, por convencer a socios, a inversores que también se impliquen, y cuando se dan esos requisitos de una participación de socios, se puede complementar en proyectos de interés general con un apoyo público. Desde luego, la cultura de la subvención pues no procede ahora en estos tiempos. Usted, con esto terminamos, llega de estar al frente de la Dirección General de Política y Promoción Económica del Gobierno de Navarra, y desde los poderes públicos nos han dicho que nada va a ser como antes. Parece razonable, porque nada ha sido nunca como antes, evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo se imagina usted dentro de unos años, 2030, o en ese horizonte, ¿no?, cuando estemos llegando a Navarra, respecto a ahora? ¿Cómo va a ser esa sociedad? Pues yo me imagino una sociedad totalmente diferente. Yo soy optimista, creo que será una sociedad mejor, será una sociedad más formada y cualificada, y esto no es solo únicamente la formación académica, ¿no?, sino que pienso personas que sabrán mejor lo que quieren hacer. Para ello es necesario una crisis, porque es cierto que muchas tendencias de la sociedad hacia las que estamos yendo pues no están favoreciendo pues unos ciudadanos responsables que asuman sus vidas, sino a veces vamos a una sociedad, se ha denominado por algunos filósofos la sociedad líquida, ¿no?, una sociedad del momento, ¿no? En este momento hago esto, en este momento hago... ¿Son los ciudadanos los responsables de esta crisis? Yo creo que cada cual tiene su responsabilidad, todos. Esta crisis está siendo tan profunda porque todos estamos implicados en ella. Desde luego con diferentes responsabilidades. El sector financiero surgió en Estados Unidos como origen de la crisis. Se ha hablado de una falta de regulación, la ha habido, pero la regulación también hay que aplicarla, y siempre hay un margen en el ciudadano de a pie y para aplicar una determinada regulación de un modo o de otro. Pienso que todos, desde el trabajador que está en la cadena de producción, hasta el profesor de universidad, hasta los poderes públicos, hasta los grandes banqueros y los directivos de empresa, debemos hacer una reflexión y aprender algo de la crisis. ¿Qué reacción ha hecho usted? ¿Cuál es su parte de culpa en esta crisis, entonces, como ciudadano? Pues yo he analizado mi trabajo por ejemplo, en los últimos 4 años, donde he tenido una responsabilidad directa, y en lo que me ha tocado en la Dirección General de Política Económica del Gobierno de Navarra, y bueno, pues sí que mi responsabilidad, o qué hubiera hecho diferente, pues quizá en determinados momentos pues debería haberme arriesgado más, ¿no?, por las cosas que creía. Muchas veces puede llevar a tomar decisiones personales de pues dejar un puesto, o por algo en lo que se cree. Aquí también es y es el enfoque con el que yo ahora trabajo en la Fundación Moderna. Yo voy a apostar por que esos cambios en los que creemos se lleven a cabo, pero hay que ver lo que es posible y lo que no es posible. Desde luego yo voy a apostar lo que sea posible, hay que darlo todo porque eso se lleve a cabo. No es tampoco lógico, digamos, empecinarse en un cambio cuando no es posible, y los cambios son posibles cuando la sociedad en su conjunto los ve. Si no, es muy difícil. Y el cambio, ¿no?, de mentalidad que queremos con el Plan Moderna, que es un cambio de mentalidad pues muy importante, que coge desde la educación hasta pasando por el emprendimiento, que las empresas cambien ese modelo
de negocio y salgan fuera, se internacionalicen, exporten sus productos. Esto debe haber un consenso básico en la sociedad. Entonces, bueno, mi conclusión es enfocarme, mi trabajo a buscar estos consensos y generar estas ideas de cambio. Pues Terry Martínez Yoldi, director general de la Fundación Moderna, gracias por habernos recibido en esta sede de la Fundación Moderna, que alberga lo que es o lo que va a ser el pensamiento para la Navarra del futuro. Gracias de verdad por habernos atendido y hasta siempre. Muchas gracias. A ustedes también, hasta siempre. Este ha sido el último programa que hemos desarrollado, así que bueno, pues esperemos que haya sido como hemos deseado siempre a lo largo de todos estos meses, que haya sido de su interés. Buenas noches.